Ángela Aguilar sí abandonó la casa que compartía con Cristian Nodal tras el escándalo de su último video y se encuentra refugiada en Texas. Pero si crees que huyó por un simple ataque de celos o un corazón roto, te equivocas. Hoy te voy a revelar por qué esta fuga repentina no fue un impulso emocional, sino el primer paso de un plan maestro que se redactó desde el día en que se casaron. Tras revisar docenas de registros en Magnolia y analizar línea por línea un documento legal firmado en Cuernavaca, la verdadera razón sale a la luz. Lo que está en juego en este momento no es solo el final de un matrimonio de un año. Es la ejecución de una cláusula secreta que amenaza con evaporar una fortuna multimillonaria y destruir la carrera del artista más rentable de México. Todo el mundo asume que en los próximos días veremos a Ángela y a Nodal sentarse en privado para intentar salvar su relación. Pero la realidad es aterradora. Ángela no va a decidir absolutamente nada sobre su matrimonio, porque en este preciso instante la acaban de convertir en el peón de un juego mucho más oscuro. El precio de la infidelidad. Para entender por qué la maquinaria de la familia Aguilar se activó con tanta frialdad esta semana, primero hay que mirar el dinero. Las grandes dinastías no dejan su patrimonio al azar. En este nivel de fama, el amor verdadero siempre viene acompañado de un ejército de abogados. El 24 de julio de 2024, horas antes de que Ángela y Cristian Nodal caminaran hacia el altar bajo el sol radiante de la hacienda San Gabriel de Las Palmas en Cuernavaca, se filtró el rumor más explosivo de la industria musical. Imagina la escena. Mientras los invitados llegaban rodeados de flores blancas y lujo colonial, en una habitación privada y lejos de las cámaras, supuestamente aguardaba un documento de varias páginas esperando una firma. La periodista Michelle Rubalcaba destapó la existencia de este contrato prenupcial, diseñado con un solo objetivo: asfixiar financieramente a Nodal si se atrevía a traicionar a la heredera de los Aguilar. Las cláusulas reveladas por la prensa eran letales, específicas y calculadas al milímetro. El documento exigía que Nodal permaneciera casado durante 3 años completos, exactamente hasta el caluroso verano de 2027, sin cometer una sola infidelidad. Romper esta regla detonaba un divorcio inmediato, sin mediadores ni segundas oportunidades. Por lo tanto, cualquier desliz, cualquier fotografía comprometedora, le costaría a Nodal exactamente $12 millones. 225 millones de pesos evaporados por una traición de una noche. No estamos hablando de dinero de bolsillo. Estamos hablando del equivalente a las ganancias líquidas de una gira internacional entera. Un precio diseñado para infundir terror. Pero la versión oficial intentó enterrar este documento casi de inmediato. En junio de 2025, el propio Pepe Aguilar se sentó frente a las cámaras de Mara Patricia Castañeda y desmintió categóricamente la existencia del acuerdo. Se rió con total tranquilidad, sin un solo tic de nerviosismo en el rostro. Aseguró que jamás obligó a su yerno a firmar nada, e incluso bromeó diciendo frente al micrófono: «Oye, hubiera estado bueno eso, fíjate, los hacía que tronaran». Por lo tanto, el contrato quedó archivado en la memoria colectiva como un simple chisme de internet. Una leyenda urbana de la farándula que se desvaneció con el tiempo. Sin embargo, en abril de 2026, el escenario cambió drásticamente. Ante la crisis real y palpable del matrimonio, el fantasma de los $12 millones resurgió en todos los titulares de Univisión y medios nacionales. Y esta vez, la familia Aguilar no salió a reírse frente a ninguna cámara. El silencio fue absoluto, calculador y pesado. Este supuesto contrato blindaba a la perfección la cuenta bancaria de la dinastía. Pero el dinero, por mucha cantidad que se acumule en los bancos, no podía proteger el orgullo de Ángela frente a la mirada escrutadora de millones de personas. Y eso nos lleva a la noche del 14 de abril de 2026, la noche en que la cantante, consumida por la vergüenza pública, tomó una decisión irreversible: la fuga a Magnolia. Ese contrato multimillonario dejaba claro que para los Aguilar el dinero es intocable. Pero para una dinastía tan tradicional y estricta, hay algo mucho más frágil y valioso que una cuenta bancaria: su ego y su reputación. Y eso es exactamente lo que Cristian Nodal destrozó en pedazos frente a todo el país, sin piedad y a la vista de todos. El 9 de abril de 2026, Nodal lanzó el video musical de su nueva canción, Un Vals. Lo que debía ser un estreno romántico y melancólico se convirtió rápidamente en un campo de minas mediático que explotó en la cara de su esposa.
Para protagonizar el video, Nodal contrató a una modelo llamada Dagna Mata, pero bastaron unos segundos de reproducción para que el internet se incendiara. Dagna no era una modelo cualquiera. Tenía el cabello oscuro y corto, llevaba tatuajes de trazos muy específicos en el cuello, lucía un piercing metálico brillando en la nariz, era un clon visual, exacto y perturbador de Kazu, la expareja de Nodal y madre de su hija. Para Ángela, esto no era solo una desafortunada coincidencia artística o un error de casting. Era tener a su marido homenajeando estéticamente a su exmujer en pantalla, inmortalizándola en video frente a los ojos de millones de personas. Y para empeorar las cosas, la modelo también compartía los mismos rasgos del actual corte de cabello de Ángela. En la pantalla, Dagna Mata caminaba, miraba a la cámara y posaba con una familiaridad hiriente. Era como si Nodal hubiera fusionado a su esposa y a su ex en un solo rostro, creando un monstruo mediático. Era una burla visual intolerable. En menos de 5 días, el video acumuló más de 200,000 vistas y escaló violentamente al top 19 de tendencias en YouTube. La sección de comentarios se convirtió en un circo romano, donde la audiencia convertía a la joven Aguilar en el remate de un chiste público gigante. La humillación fue la gota que colmó el vaso, pero ese vaso ya estaba a punto de desbordarse. No era la primera vez que la pareja enfrentaba el fantasma ineludible de la ex. Apenas en septiembre de 2025, el aire vibró de tensión pura durante un concierto gratuito en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Imagina el momento. Ángela estaba de pie detrás del inmenso escenario, sintiendo la vibración de las bocinas, escuchando cómo miles de voces dejaban de cantar las canciones de Nodal para empezar a gritar en coro con furia el nombre de Kazu. Fueron abucheos directos, físicos, ensordecedores. Nodal tuvo que detener la música en seco, romper la magia del concierto, para defender a su esposa frente a una multitud hostil. Pero esta vez, en abril de 2026, el golpe no venía de un público anónimo en la oscuridad de un estadio. Venía directamente del estudio de grabación del hombre con el que se acababa de casar. El martes 14 de abril, la presión en las paredes de la casa alcanzó su límite absoluto. Ángela no soportó un segundo más bajo el mismo techo. Abandonó la residencia que compartía con Nodal en Houston, Texas. Empacó sus cosas en silencio, dejó atrás su vida de recién casada y huyó hacia Magnolia, buscando refugio tras los altos muros de la mansión de su madre, Annelies. La huida parecía la reacción natural e impulsiva de una joven de 22 años con el corazón roto. Por lo tanto, el mundo esperaba ver lo típico en estos casos. Una Ángela devastada dando explicaciones borrosas en Instagram, lágrimas filtradas por paparazzi en algún aeropuerto y una crisis pasional descontrolada. Pero el mundo se equivocó por completo. Detrás de esta huida no había desesperación ciega, había un protocolo familiar de control de daños. Y eso nos lleva al 15 de abril, el día en que la familia demostró lo fríos, letales y corporativos que pueden llegar a ser cuando el nombre de su dinastía está en riesgo. La cortina de humo. El mundo esperaba ver a Ángela llorar a mares, pedir explicaciones a cámara y volver a los brazos de Nodal como una novia lastimada que busca consuelo. Pero la familia Aguilar tenía preparado algo mucho más oscuro y frío. Ese comunicado oficial que todos leyeron el 15 de abril no fue una simple defensa para proteger los sentimientos de una hija. Fue un plan de contención diseñado con la precisión quirúrgica de una sala de guerra. Apenas 24 horas después de la huida a Texas, un equipo de relaciones públicas redactó un escudo antibalas. La cuenta de Instagram de Prensa Aguilar lanzó un mensaje que heló las redes sociales en cuestión de minutos. Analicen el texto con atención. No había una sola emoción en esas líneas. No había disculpas, ni tristeza, ni compasión. Ni siquiera tuvieron la decencia de mencionar el nombre de Cristian Nodal. El texto aseguraba, en un tono casi dictatorial, que Ángela continuaría concentrada en su música, su carrera y su paz personal. Advirtieron usando un lenguaje estrictamente legal que cualquier afirmación sobre el tema carecía de sustento. Y para cerrar el cerco visual y anular cualquier sospecha de rebeldía, obligaron a la propia Ángela a repostear el documento en sus redes personales, forzándola a crear una ilusión inquebrantable de unanimidad familiar.
Al mismo tiempo, la maquinaria de la dinastía se encargó de aplastar cualquier rastro de desinformación que distrajera del control narrativo perfecto que estaban construyendo. Eliminaron de tajo los rumores de Internet que mostraban videos burdamente editados de Ángela llorando sola en el aeropuerto de Los Ángeles. Desmintieron, a través de portales de verificación, las historias inventadas sobre un supuesto exilio de México dictado por la ira de su padre. Incluso aprovecharon el momento para sepultar las viejas teorías conspirativas que intentaban buscar grietas financieras en la familia, como la falsa pelea por la herencia millonaria de Flor Silvestre, un rumor absurdo e innecesario, recordando que, como confirmó la propia Marcela Rubiales en una entrevista de enero de 2021, todo el patrimonio del inmenso rancho El Soyate y las joyas familiares fueron repartidos de forma meditada, justa y sin un solo grito de controversia. Los Aguilar cerraron filas. No permitieron que se filtrara nada de ruido externo. Solo sobrevivió su versión oficial, pulcra y desinfectada. El comunicado exigía a la prensa no difundir desinformación para frenar el acoso virtual y permitir que la cantante sanara en la más estricta privacidad. Por lo tanto, el público compró rápidamente la reconfortante idea de que la joven heredera estaba encontrando tranquilidad, meditando y descansando lejos de las luces, las cámaras y los micrófonos de la farándula. Pero la realidad dentro del inmenso rancho de Magnolia no tiene absolutamente nada que ver con la paz personal ni con retiros espirituales. Porque mientras afuera, en las redes, todos creían que Ángela estaba superando la crisis en un silencio curativo, la verdad es que ni siquiera tiene control sobre las decisiones de su propio destino. Y lo que ocurre detrás de esas pesadas puertas de madera texana es mucho más perturbador que cualquier escándalo musical de Internet. La pieza de ajedrez. El comunicado exigía respeto y privacidad para que el corazón de Ángela sanara. Pero la realidad dentro del rancho de Magnolia no tiene un solo gramo de paz. Porque mientras afuera todos imaginaban a Ángela llorando sola en su habitación, superando la traición en silencio, lo que realmente estaba pasando en esa propiedad era mucho más frío que un comunicado de prensa. Estaba ocurriendo una toma de poder absoluta y despiadada. El mundo, ingenuamente, cree que, tras huir de Houston, Ángela Aguilar se tomará un par de semanas para calmarse, pensar con claridad y luego decidir por sí misma si perdona el atrevimiento de Nodal o si le exige los papeles del divorcio definitivo. Pero eso es exactamente el espejismo que la dinastía quiere que todos consuman. La realidad, confirmada por fuentes muy cercanas a la familia al periodista Javier Seriani, es demoledora y paralizante. Ángela no va a resolver este matrimonio. Ni siquiera se le permite intentarlo. Quien está sentado a la cabecera de la mesa de negociación con los puños sobre la madera no es una esposa lastimada pidiendo explicaciones. Es Pepe Aguilar. Desde aquel martes 14 de abril, Ángela se encuentra atrapada en lo que las fuentes describen sin tapujos como un estado de cautiverio mediático y físico. Todo por instrucción directa y estricta de sus propios padres. El rancho de Magnolia no es un balneario de descanso, es una fortaleza temporal. La orden dictada a la cantante es implacable. No salir a la calle, no contestar teléfonos, no hablar con la prensa, cancelar inmediatamente las fechas de sus próximos conciertos y, sobre todo, no regresar a la casa de Houston bajo ninguna circunstancia hasta que la cúpula familiar establezca condiciones claras a su favor. En este preciso momento, la dinastía ha dejado de ver a Ángela como la protagonista vulnerable de su propia historia de amor. La están tratando como una simple pieza de ajedrez, valiosa pero inerte, en un tablero de poder mucho más grande e importante. Pepe Aguilar ha tomado el control total de la crisis, apartando a su hija, y está negociando directamente con Cristian Nodal, de hombre a hombre. Y el arma que Pepe tiene sobre la mesa de negociaciones es brillante y aterradora. ¿Recuerdan el rumor del contrato prenupcial de los $12 millones que Pepe desmintió entre carcajadas en 2025? No importa en absoluto si ese documento físico existe guardado en una caja fuerte o si fue un invento de la prensa. El simple y aplastante peso del rumor, reactivado masivamente por todos los medios en abril de 2026, es suficiente para acorralar a su yerno. Visualiza la escena. De un lado, el joven prodigio que acaba de cometer el error de su vida. Del otro, el patriarca que ha sobrevivido a décadas de escándalos.
Si la infidelidad se comprueba, o si el divorcio se vuelve un circo mediático incontrolable que mancha el apellido, Nodal se enfrenta a una catástrofe financiera masiva y a la destrucción irreversible de sus relaciones públicas. A punto de cumplir su primer año de casados, la relación que alguna vez fue tan cercana y próspera, que incluso llevó a colaboraciones musicales entre suegro y yerno en canciones como Incompatibles. Hoy es un campo de batalla corporativo y helado. Hay millones de dólares sobre la mesa, incluyendo los rumoreados 5 millones de dólares por los derechos exclusivos de una futura y gigantesca boda religiosa, que ahora pende de un hilo extremadamente fino. Pepe, y solo Pepe, decidirá los términos de una reconciliación forzada que salve las apariencias intachables de su familia, o firmará con pulso firme las condiciones de una separación definitiva que deje a Christian Nodal sin una sola escapatoria legal ni financiera. Y ese es el verdadero y crudo final de esta historia. Lo que empezó como un tierno amor platónico confesado en tiempos de pandemia, ha terminado revelando cómo funciona realmente desde las sombras el control familiar de hierro. En la dinastía Aguilar, el apellido jamás se mancha. Las inversiones siempre se protegen por encima de todo y al final del día, Ángela no decide absolutamente nada. Pero si crees que esta negociación asfixiante y acorralada por Pepe Aguilar es lo peor que le podía pasar a Christian Nodal esta semana, te equivocas por completo. La amenaza fantasma de ese contrato prenupcial fue solo el primer golpe en la mesa. En este preciso momento, Nodal se enfrenta a una catástrofe legal y financiera mucho más destructiva que lo ha empujado, sin frenos, a la ruina total. Ha perdido los derechos comerciales de su propio nombre. La millonaria y planeada boda religiosa se cayó por completo. Y es la mismísima Ángela quien acaba de ejecutar, en las últimas horas, el movimiento final para desfenestrarlo y sacarlo del juego de la música para siempre. Cómo el artista más rentable y exitoso de México pasó a perderlo absolutamente todo en cuestión de un par de horas. Haz clic en el video que aparece en pantalla ahora mismo para descubrir toda la verdad sobre la caída definitiva de Nodal.